Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso. Y pedimos, Señor, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Danos, Señor, claridad de pensamiento y danos corazones tiernos para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 45 y 46. San Juan 5 y los versículos 45 y 46. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a un grupo de judíos que profesaban creer en Moisés, en los escritos de Moisés. Y quiero que noten lo que Jesús le dijo a estos judíos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y ahora viene el versículo clave. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Algunos cristianos hoy en día dicen que solo creen en el Nuevo Testamento e ignoran el testimonio del Antiguo Testamento. Pero la Escritura nos dice aquí, en las palabras de Jesús, que si la gente de su época hubiera creído en Moisés, le hubieran creído a él, porque Moisés escribió en cuanto a Jesús. Es decir, el centro de los escritos de Moisés es Cristo. Claramente lo dice aquí en Juan 5 y el versículo 46 y 47. Ahora quiero leer un texto más que nos enseña la misma lección. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. San Lucas 24 y el versículo 25. Aquí el Señor Jesucristo alcanza a dos discípulos que van en camino a un pueblo que se llama Emaús. Es el día de la resurrección, en la tarde. Y Jesús empieza a hablar con ellos. Y quiero que noten lo que Jesús le dijo a estos dos discípulos en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora noten el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nuevamente, ¿de quién escribió Moisés? Moisés escribió en cuanto a Jesús. Y hoy lo que quiero hacer es tomar un versículo del Antiguo Testamento en los escritos de Moisés que apunta hacia Jesús. Me refiero a Deuteronomio, el capítulo 8, Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. Deuteronomio 8 y el versículo 3. Dice aquí: y te afligió y te hizo tener hambre. Moisés está escribiendo en cuanto al pueblo de Israel. Moisés está diciendo: Dios te afligió, Dios te hizo tener hambre. Y ahora escuchen: y te sustentó con maná. ¿Con qué lo sustentó? Con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido.
¿Con qué alimentó Dios al pueblo de Israel? Con maná. Ahora, ¿por qué les dio Dios maná al pueblo de Israel? Y vamos a pedirle a los que están en el cuarto allí que por favor guarden silencio. Mucho ruido ahí en ese cuarto. Gracias. Estoy tratando de hablar por aquí, pero estoy escuchando de allí. La pregunta es, ¿por qué le dio Dios maná al pueblo de Israel? Muchas personas dicen, bueno, sencillamente porque tenían hambre y necesitaban tener pan. Pero en realidad Dios no le dio al pueblo de Israel maná sencillamente para satisfacer su hambre fisiológica. Note lo que dice en la última parte del versículo 3 de Deuteronomio 8. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué dio Dios el maná? ¿Qué le quería enseñar al pueblo de Israel? Le quería enseñar que no solamente de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el maná, ¿qué representaba? El maná representaba la palabra de Dios, claramente. Es decir, aunque el maná era alimento fisiológico, era pan real, al mismo tiempo el maná era un símbolo que representaba una gran realidad espiritual. Ahora vamos a 1 de Corintios, el capítulo 10. 1 de Corintios, el capítulo 10, y quiero leer los versículos 3 y 4 para que ustedes vean que el maná era más que comida física. Dice allí, 1 de Corintios 10, y el versículo, vamos a empezar en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ahora escuchen esto. Y todos comieron el mismo alimento que... Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué clase de alimento era el maná? Espiritual. Es decir, no solamente era alimento físico, sino que era alimento espiritual. Ahora yo pregunto, si el maná representa la palabra de Dios, o es un símbolo de la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? A ver, díganme ustedes quién es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es la palabra de Dios? Vayan conmigo a Juan, el capítulo 1, San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 al 3. San Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, la palabra verbo aquí se podría traducir, ¿qué cosa? Palabra. En algunas versiones de la Biblia se traduce palabra, es la palabra griega logos, que en casi todas las referencias del Nuevo Testamento se traduce palabra, es decir, debería decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora, ¿quién es esa palabra que se menciona aquí? Noten el versículo 14. Dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha, ¿qué cosa? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la pregunta es, ¿quién es la palabra? La palabra es Jesús. Entonces, ¿qué representaba el maná? El maná, Dios le dio al pueblo de Israel el maná para hacerles saber que no solo debían vivir por pan material,
sino que debían vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el portavoz de Dios, ¿quién es? Jesús, el Señor Jesucristo. Ahora, por si acaso alguno todavía tiene una duda de que el maná representaba a Jesús, vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 6. San Juan, el capítulo 6 y el versículo 48. Juan 6 y el versículo 48. Aquí está explícito lo que representaba el maná. Aquí Jesús está hablando y fíjense lo que dice: yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan? Jesús. ¿Qué representaba el maná? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque para ellos era solamente pan material. Versículo 50. Este es el maná que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ahora viene el versículo clave, versículo 51. Aquí está hablando Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué representaba el maná que cayó del cielo? A Jesús. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora escuchen esto. Y el pan que yo daré es mi... ¿Qué cosa? No olviden eso, muy importante. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué representaba entonces el maná? ¿Representaba qué cosa? Representaba a Jesús, pero ¿qué aspecto de Jesús? Representaba la carne de Jesús. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Vamos a resumir lo que hemos estudiado. Moisés dijo, Jesús dijo que Moisés escribió en cuanto a ¿quién? Jesús. Así que Deuteronomio 8:3, cuando habla del maná, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Qué representaba el maná? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿Qué aspecto de Jesús representa el maná? ¿Su qué? Su carne. Muy importante eso. Ahora vamos a notar algo muy fascinante. Regresemos a Éxodo 16, a donde se habla del momento en que Dios llovió maná del cielo. El libro de Éxodo, el capítulo 16. Y quiero que noten algo muy interesante que encontramos aquí. Aquellos que han leído la Escritura saben que Dios llovía maná del cielo ¿cuántos días a la semana? ¿Cuántos días mandaba Dios maná del cielo? 6 días. ¿De acuerdo? 6 días. ¿Cuál era el único día que Dios no mandaba maná? El sábado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaba si Israel recogía el maná el miércoles y lo guardaba para el jueves? 2 cosas. Número 1, criaba gusanos. Y número 2, hedía. Ahora yo pregunto, ¿eso pasa con pan común y corriente cuando usted lo deja de un día para otro? Usted compra un pan en la panadería, lo lleva a la casa. Si no se lo comió hoy, mañana amanece con gusanos y hiede. No. Después de unos días se pone ¿qué? Mohoso. ¿Verdad? Duro. Pero no cría gusanos ni hiede. Ahora vamos a leer en cuanto a eso en Éxodo 16 y el versículo 19 y 20. Éxodo 16 y el versículo 19 y el versículo 20. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, cuando recojan el maná, no dejen para mañana. Todo lo que van a comer del maná, cómanlo hoy. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día.
¿Y qué pasó? Y crió gusanos y hedió. Y se enojó Moisés contra ellos. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo en proceso de descomposición. ¿No es así? Ahora vamos a leer Éxodo 16, 23 y 24. Éxodo 16, 23 y 24. ¿Qué pasaba cuando recogían el maná el viernes y lo guardaban para el sábado? Fíjense. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día del reposo. El reposo consagrado ¿a quién? ¿Por qué era un reposo consagrado a Jehová? Porque Dios fue el primero que reposó, según estudiamos ayer, ¿verdad que sí? Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Es decir, el viernes cuando lo recogían, Dios dice, guarden una cantidad extra para mañana, porque Dios llovía el doble del maná el viernes. Ahora noten el versículo 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. ¿Qué es lo que representaba el maná? ¿La carne de quién? La carne de Jesús. Muy bien. Ahora vamos a mirar este asunto más detenidamente. ¿Qué día de la semana murió Jesús? ¿Qué día de la semana terminó Jesús su obra de redención? El sexto día. Vamos a leerlo. El libro de San Juan, el capítulo 19 y el versículo 30. Y pregunto, ¿a qué horas fue que murió Jesús el sexto día? ¿Cuando el día estaba comenzando o cuando el día estaba terminando? Estaba por ocultarse, ¿qué cosa? El sol. Estaba por terminar el día. Y fíjense lo que dice Jesús en la cruz. Tarde el sexto día. Juan 19 y el versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. ¿Qué significa eso? Consumado es. Es otra forma de decir, se terminó. Terminé. Consumar significa terminar, ¿verdad que sí? Concluir. ¿Qué día concluyó Dios su obra de creación? Tarde el sexto día, cuando se ocultó el sol. ¿Qué día terminó Jesús su obra de redención? Tarde el sexto día. Porque eso está pasando en lo que se conoce como el Viernes Santo. Es decir, Jesús terminó su obra de creación el sexto día. Dice, terminó su obra. Y aquí cuando Jesús termina su obra de redención, dice en la cruz, terminé el sexto día. Ahora vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 23. Y vamos a leer los versículos 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56. O sea, hay muchos cristianos que dicen, pero ¿cómo sabe usted, pastor, que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? ¿Cómo sabe que hoy el domingo no es el sábado? La Biblia es muy clara en cuanto a este asunto. Y vamos a anotarlo ahora. Pero saben que los cristianos nunca dicen, ¿cómo sabe usted que el domingo de hoy es el mismo domingo de la resurrección? Dicen, el domingo de hoy es el domingo de la resurrección. Pero dicen, ¿cómo sabemos que el sábado es el mismo sábado? Pues si el domingo es el mismo domingo, el sábado es el mismo sábado. Nota lo que dice Lucas 23 y el versículo 54. Era el día de la preparación. Jesús acaba de morir. Era el día de la preparación y estaba para comenzar, ¿qué cosa? El día de reposo o el sábado. ¿Qué día murió Jesús?
viernes, porque dice que era la preparación y estaba por comenzar el sábado. Ya Jesús había muerto, según el contexto. Es decir, Jesús murió ¿qué día de la semana? El viernes. ¿Y cuál es el día que venía después del viernes? El sábado. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Y luego qué hicieron? Descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El que estudiamos anoche. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué día reposó la Virgen María? ¿Y las otras Marías? El sábado. Aquí lo dice. Las mujeres que prepararon las especies aromáticas, dice, reposaron el sábado conforme al mandamiento. No reposaron el domingo. Ahora fíjense, San Lucas 24:1. ¿Cuál fue el día de la resurrección? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Qué día resucitó Jesús? El primer día. ¿Cuál es el día antes del primer día? ¿Qué número es el día antes del domingo, del primer día de la semana? El séptimo. Entonces yo pregunto, ¿el domingo es el sábado? ¿Cómo te puede decir que el domingo es el sábado? Si Génesis dice que el sábado es el séptimo día, aquí dice que Jesús resucitó el primer día. El primer día no es el sábado, el séptimo día es el sábado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Claramente, según la Biblia. Entonces, ¿qué día murió Jesús? Viernes. ¿Qué día reposó Jesús en el sepulcro? Porque reposó en el sepulcro, como reposó en la creación, el sábado. ¿Y qué día resucitó el Señor Jesucristo? El domingo, o el primer día de qué? O el primer día de la semana. Ahora volvamos, ya que tenemos la cronología correcta, vamos a regresar al maná. Jesús murió, como mencionamos, el viernes. ¿Y el maná representaba a quién? A Jesús. ¿Qué aspecto de Jesús? Su carne. Pregunta. Cuando Jesús reposó en el sepulcro, ¿su cuerpo vio corrupción? ¿La carne de Cristo se corrompió en el sepulcro? No. ¿Qué hubiera pasado con un cuerpo normal? Hubiera comenzado el proceso de descomposición. Pero el cuerpo de Jesús no vio ¿qué? Lo vamos a leer en un momento. No vio corrupción. Su carne no vio corrupción. ¿Por qué razón? Porque Jesús era el maná. El maná representaba a Jesús y el sábado el maná no se corrompía ni hedía. Jesús, el maná, reposó en el sepulcro, su cuerpo no hedió ni empezó el proceso de descomposición. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Algunas personas dicen que Jesús fue crucificado el miércoles y resucitó el sábado. No es posible. Porque la Biblia deja muy en claro que el cuerpo, la carne de Jesús, tenía que descansar en el sepulcro el sábado y que no iba a haber corrupción, así como el maná, el sábado no veía corrupción. Claramente el maná enseña que Jesús iba a morir el viernes, el sábado su carne iba a reposar en el sepulcro y no se iba a corromper. Es decir, tenemos en Éxodo 16 una profecía mesiánica. Una profecía en cuanto al Mesías. Ahora, algunos están diciendo, ¿y dónde dice la Biblia que el cuerpo de Jesús, que su carne no se corrompió? Vayan conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 25. Aquí se está citando el Salmo 16. Es decir, San Pedro, que está predicando, está citando el Salmo 16 y se lo está aplicando a Jesús. Dice en el versículo 25,
Porque David dice de él. ¿De quién habló David? De Jesús. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne, escuchen esto, aún mi carne, ¿y cuál es la siguiente palabra? ¿Qué hizo la carne de Jesús el séptimo día? No los oigo. ¿Qué hizo la carne de Jesús el séptimo día? Aquí dice: mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Una mejor traducción sería: no me dejarás en el sepulcro, como dicen muchas versiones, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿de qué estaba hablando el apóstol San Pedro? Vamos un momento al versículo 29, a donde ahora San Pedro va a explicar por qué cita el Salmo 16. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, el Salmo 16 no tiene nada que ver con David, es lo que está diciendo San Pedro. Porque su cuerpo vio corrupción, él murió y lo enterraron, y el sepulcro, mire, ahí está, lo pueden ver. Es decir, este salmo no se aplica a él. Versículo 30. Pero siendo profeta, David siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahora noten, viéndolo antes, habló de ¿qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su ¿qué? Ni su carne vio corrupción. ¿Me están entendiendo lo que estamos estudiando? ¿Qué día reposó Jesús de su obra de redención? El sábado. ¿Qué día dijo Jesús: terminé la obra de la redención? El séptimo día. ¿En la redención pasó lo mismo que en la creación? Claro que sí. En la creación Jesús trabajó y luego terminó. Al final del sexto día reposó el séptimo. En la redención Jesús, hacia el final del sexto día, dice: se terminó, y su carne reposa en el sepulcro en esperanza, porque Dios le había prometido que iba a resucitar. Y dice la Biblia que sus seguidores, mientras el cuerpo de Jesús reposaba en el sepulcro, ellos estaban también ¿qué? Reposando conforme al mandamiento. No solo reposó Jesús, sino que sus seguidores también ¿qué? Reposaron. Ahora, ¿saben lo que dicen algunos cristianos? Algunos cristianos dicen: pero es que mire, el sábado fue un día de tristeza. Estaban con la cara larga porque el Mesías estaba muerto. Dice: pero el domingo ese es un día de gozo porque Jesús había resucitado. Así que yo prefiero un día de gozo que un día de tristeza. Y usan ese tipo de argumento lógico, pero que no es bíblico. Permítame explicarles por qué razón es que este argumento no es bíblico. Yo pregunto, ¿Jesús le había dicho a los discípulos antes de que muriera de que él iba a morir? Les había dicho: es necesario que vaya a Jerusalén, me van a maltratar, me van a matar y voy a resucitar el tercer día. ¿Se los había dicho Jesús durante su ministerio? Claro que sí. Pero los discípulos no le hicieron ¿qué? No le hicieron caso, no entendieron. ¿Cómo hubiera sido ese sábado si los discípulos hubieran creído a Jesús? ¿Usted cree que hubiera sido un día de gozo? ¡Claro que sí! Hubieran dicho: el maestro dijo que iba a morir y que iba a resucitar el tercer día. Ayer murió y hoy estamos reposando, mañana resucita. Lo hubieran estado esperando en la puerta del sepulcro. Si hubieran creído a Jesús,
la razón por la cual el sábado fue un día triste fue por ellos, no por Jesús. Además de eso, el domingo no fue ningún día de gozo, porque la noche del domingo, cuando los dos discípulos de Emaús llegaron a contarle a los discípulos que habían visto a Jesús, dice la Biblia que no les creyeron que Jesús había resucitado. ¿Cómo podían estar celebrando el gozo de la resurrección el primer día si ni siquiera habían creído que había resucitado el domingo en la noche? A veces tenemos que tener cuidado de estos argumentos que suenan lógicos, que suenan razonables, pero tenemos que comparar todo argumento con la Sagrada Escritura. El día que Jesús terminó su obra de redención fue hacia el final del sexto día, reposó en el sepulcro el sábado, sus seguidores reposaron con él y entonces Jesús se levantó, ¿cuándo? El primer día de la semana. Y durante el transcurso del sábado, mientras que el cuerpo o la carne de Jesús estaba en el sepulcro, su cuerpo nunca se corrompió, ni hedió, porque Jesús era el maná vivo. El maná representaba a Jesús. ¡Qué tremenda profecía en cuanto a qué iba a pasar con el cuerpo de Jesús y cuándo Jesús iba a reposar en el sepulcro! Claramente, el episodio del maná nos enseña que Jesús iba a reposar en el sepulcro el séptimo día de la semana. Y escuchen bien, ¿reposó Jesús en el sepulcro todo el día completo? ¿Lo sepultaron a Jesús antes de que se pusiera el sol? Claro que sí. ¿Resucitó después de terminar el séptimo día? Claro que sí. Es decir, Jesús reposó las 24 horas del sábado, como dice la Sagrada Escritura. El viernes solamente pasó un corto tiempo en el sepulcro. El domingo Jesús resucitó, pero el único día que Jesús reposó todo el día completo fue el sábado en el sepulcro, cuando su cuerpo no vio corrupción. Es decir, según la Biblia, hasta donde hemos estudiado, debemos observar el sábado por dos razones. Número uno, porque conmemora la creación. Y número dos, porque conmemora la redención. Pero quiero compartir con ustedes que hay una tercera razón por la cual Dios nos ha dado el sábado. Y usted dice, ¿una tercera razón? Sí. Vayan conmigo a Isaías 66. Isaías el capítulo 66. Y vamos a estudiar algo aquí fascinante ahora. Isaías 66. Y quiero leer los versículos 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Yo pregunto, ¿va a ser Dios un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Qué va a pasar con este planeta cuando Jesús venga? Mejor les pregunto, ¿en qué condición estaba el planeta antes de que Jesús comenzara la creación? Estaba desordenada, vacía y sin luz. Desordenada y vacía y cubierta ¿de qué? De tinieblas. ¿Qué va a pasar con esta tierra cuando Jesús venga? Jeremías lo vio. En Jeremías 4 y el versículo 23, Jeremías, presenciando la segunda venida, cuando suena la trompeta, dice, miré la tierra y he aquí estaba desordenada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Es decir, cuando Jesús venga, el planeta va a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Va a estar desordenada, vacía y sin luz. Yo pregunto, ¿va Dios entonces a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva como los que hizo al comienzo de la historia? Claro que sí. ¿En cuántos días creen ustedes que Dios va a hacer los cielos nuevos y tierra nueva? Por mucho tiempo yo pensé que lo que Dios iba a hacer era, después de los 1000 años, Dios decía, haya cielos nuevos y tierra nueva. Ahí está todo completo.
Pero después de estudiar la Biblia he cambiado mi concepto. Porque si Dios creó este planeta en 6 días al comienzo y reposó el 7º día en conmemoración de su creación, entonces al final de la historia, con la tierra desordenada y vacía y sin luz, debe entonces usar 6 días para crear de nuevo y reposar el 7º. Ahora vamos a ver si la Biblia enseña eso. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, ¿qué va a hacer Dios? Cielos, ¿qué? Nuevos y tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué va a hacer Dios? Cielos nuevos y ¿qué cosa? Tierra nueva. Yo pregunto, ¿cuál fue la señal de la creación cuando Dios hizo cielos y tierra al comienzo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando terminó, ¿cuál llegó a ser la señal de la creación? ¿Cuál? El sábado. Ahora aquí dice que Dios otra vez va a hacer ¿qué cosa? Cielos y tierra, pero ¿serán qué? Nuevos. Es decir, va a repetir la creación. ¿Será que vamos a guardar el sábado en conmemoración de la nueva creación? Versículo 23. Y de mes en mes, y de domingo en domingo. Tienen las pilas puestas ustedes, gloria a Dios. Dice, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es el día que vamos a adorar en conmemoración de la creación de cielos nuevos y tierra nueva? Dice de sábado en sábado. Vamos a eso un momentico. De sábado en sábado. Ahora, algunos dicen, pastor, ¿cómo sabe usted que Dios va a crear en 6 días como hizo al comienzo? Es muy sencillo. Usted no puede guardar el 7º al menos que tenga los primeros 6. Les pasó por aquí, ¿verdad que sí? Lo repito. ¿Usted puede tener un 7º sin 1, 2, 3, 4, 5, 6? No. Usted no puede decir, mire, aquí está mi 7º hijo, pero no tuve 6. Si se va a guardar el 7º, es porque hay los otros 6. Es decir, vamos a guardar el 7º día en conmemoración de la creación, de la recreación del cielo nuevo y la tierra nueva, lo cual significa que Dios va a usar 6 para luego nosotros reposar ¿qué cosa? El 7º día. ¿Cuál va a ser la señal de la nueva creación? El sábado. ¿Cómo es que los cristianos hoy en día dicen, la señal de la creación? El sábado. En la tierra nueva, el sábado, pero mientras tanto el domingo. Mi Biblia me dice que Jesús trabajó 6 días, terminó tarde el 6º día, reposó el 7º. En la redención, el Señor Jesucristo trabajó tarde el 6º día, dijo consumado es, reposó el 7º. Mi Biblia me dice que cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, va a trabajar 6 y en conmemoración vamos a trabajar el 7º. Dios nunca ha cambiado el día de reposo. El día de reposo siempre es el 7º día. Ahora algunas personas dicen, pero Pastor Bor, ¿acaso la Biblia no dice que en el cielo, que en la tierra nueva no va a haber sol ni luna? Yo pregunto, ¿va a haber meses en la tierra nueva? ¿Va a haber meses? Sí, porque dice de mes en mes. ¿Va a haber días? Sí, porque dice de sábado en sábado. Ahora, ¿para qué vamos a ir cada mes? ¿A qué vamos a ir cada mes a adorar delante de Dios? No solo cada sábado, sino cada mes. Vamos a Apocalipsis 22. Y el versículo 1 y 2. Apocalipsis 22 y el versículo 1 y 2.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando ¿qué? Cada mes su fruto. ¿A qué vamos a ir cada mes? A comer del fruto del árbol de la vida. ¿A qué vamos a ir cada sábado? A conmemorar la creación del cielo nuevo y ¿qué? Y de la tierra nueva. Y alguien dirá, pero pastor, ¿la Biblia acaso no dice que en la tierra nueva no va a haber sol ni va a haber luna? Vamos a mirar ese versículo. Apocalipsis 21 y el versículo 23. Apocalipsis el capítulo 21 y el versículo 23. Y vamos a leerlo con cuidado, porque algunas personas leen superficialmente, rapidito así, y no lo leen con cuidado. Dice en el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. La Biblia dice que no va a haber sol ni luna. ¿A dónde es que no hay necesidad de sol y luna? ¿En la tierra o en la ciudad? En la ciudad. ¿Dice que no va a haber sol ni luna? No. Dice sencillamente que no hay necesidad de sol ni de luna. Pero no dice que no hay sol ni luna, sino que no son necesarios. En un momento le voy a explicar por qué razón. Vamos a leerlo. Dice nuevamente en el capítulo 21 y el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No dice que no tiene la tierra nueva sol ni luna, dice que en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Estos días han sido días radiantes, llenos de sol. ¿Se pueden ustedes imaginar qué sucedería si yo saliera a mediodía con una linterna en la mano? ¿Qué diría la gente? Está loco. ¿Por qué? Porque el sol hace que la linterna sea innecesaria. Pero la linterna todavía está dando su luz. Claro, pero no se ve. Porque es opacada, ¿por qué? Por la luz del sol. El sol y la luna van a estar allí. Pero la gloria en la ciudad es tan grande que no hay necesidad de sol ni de luna, porque el sol opaca la luz de la luna. La gloria de Dios opaca la gloria de la luna y del sol. Vayan conmigo a Isaías, el capítulo 24, para que vean otro texto que explica esto. Isaías, el capítulo 24. Y voy a leer solamente un versículo, el versículo 23. Dice aquí, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Qué va a pasar con el sol y la luna? La luna se va a avergonzar y el sol se va ¿a qué? A confundir. Quiere decir que el sol y la luna se personifican aquí, y Dios está diciendo que el sol y la luna van a decir ni para qué brillamos, porque la gloria de Dios es tan radiante que en realidad no hay necesidad de nosotros en la ciudad. Pero la Biblia es muy clara que va a haber meses. Lo leímos en Isaías 66.
Y va a haber días, porque vamos a guardar el séptimo día sábado. Y el día se marca por el levantar y por el ocultar del sol. Y el mes se determina por la posición ¿de qué? De la luna. Es decir, va a haber sol y luna. Va a haber ciclo semanal. Quiere decir que va a haber años también. Va a haber días, meses y años. Pero los días, meses y años van a continuar indefinidamente por toda la eternidad. Y cada sábado el pueblo de Dios irá a adorar delante de Jehová. Es decir, que en la eternidad tendremos 3 razones para guardar el sábado. Primero, porque nos creaste. Segundo, porque nos redimiste. Y en tercer lugar, porque nos recreaste, hiciste cielos nuevos y tierra nueva. 3 razones, mis queridos hermanos y amigos, para guardar el santo sábado de Jehová. Lo triste es que el mundo cristiano hoy en día enseña que el día que nosotros debemos guardar es el domingo en honor de la resurrección de Jesús. Consíganme ustedes un solo versículo de la Biblia donde diga que debemos guardar el domingo en honor de la resurrección. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es santo. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo debemos ir a la iglesia o que el domingo debemos reposar. Pero el problema es que la gente escucha lo que dicen sus líderes espirituales, lo que dicen sus ministros. Dicen, bueno, mis ministros le pagamos para que estudie la Biblia y para que nos enseñe. ¿Y cómo puede estar equivocado? ¿Es esa la excusa que le vamos a dar a Dios cuando tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo? Le vamos a decir, bueno, Señor, eso fue mi pastor. Ese fue mi sacerdote que me enseñó eso. Cúlpalo a él, castíguelo a él, no me castigues a mí. Mis hermanos y hermanas, todos tenemos una Biblia. Y somos responsables de abrirla y de estudiarla y de obedecerla. Cueste lo que cueste, no importa lo que cueste. No importa que perdamos nuestros amigos, el apoyo de nuestros familiares, nuestro trabajo. No interesa nada eso. Lo importante es obedecer a Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús dijo, en vano me honran enseñando por preceptos mandamientos de hombres. Usted no puede conmemorar la creación el domingo. No puede conmemorar la redención el domingo. No puede conmemorar la nueva creación el domingo. Porque el día que conmemora las grandes obras de Dios es el séptimo día sábado. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es si nosotros vamos a ser obedientes a Dios o no. ¿Saben que la gente que dice, oh, el sábado es un día, una carga de servidumbre, nadie los puede sobrellevar, ese es el sábado de los judíos? ¿Saben a quién están insultando? Están insultando a Dios. Porque Dios hizo este día 24 horas para pasar el día con nosotros. Dice yo, mire, yo voy a tomar 24 horas a la semana y voy a pasar esas 24 horas contigo. ¿Creen que eso es una bendición? Que Dios diga, voy a pasar 24 horas contigo, pero tú dejas todo lo tuyo al lado. No te vayas a trabajar, ni te pongas a escuchar música, ni te pongas a ver el partido de fútbol, porque entonces vas a estar pasando el día no conmigo, sino haciendo otras cosas. Este día es para la relación de amor entre tú y yo. Para que tú me recuerdes a mí. ¿Quién se atreve a decirle, ¿para qué me das este yugo de servidumbre? Este día era para los judíos. Es un insulto a Jehová decirle eso cuando nos ha dado un regalo tan precioso como el regalo del sábado, para que podamos recordarlo como nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro pronto Restaurador. Yo quiero preguntar, ¿cuántos en esta noche quieren darle gracias a Dios por habernos dado este precioso regalo? Tiempo para pasar con Él. Gloria a Dios. Ahora yo quiero preguntarle a aquellas personas que no han estado guardando el sábado, y voy a ser directo.
Pues yo no soy el tipo de persona que creo que se le deben dar vueltas al palo. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Cuántos de los que no han estado guardando el sábado posiblemente no entendían esto? Quieren decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo quiero ser obediente a tu voz. Yo quiero hacer lo que tú me pides que haga en tu palabra. Yo escojo esta noche guardar tu santo día sábado en honor a ti. ¿Quiere levantar la mano en esta noche? Yo quiero tener una oración. Vengan aquí al frente. Ustedes saben que siempre los mando a pasar acá, los que están levantando la mano. Vengan al frente, yo quiero orar por ustedes porque va a haber oposición, ¿saben? Va a haber personas que se van a oponer a ustedes. Sus ministros van a decir: no hagan caso a esto, que esta es palabra de hombres. Estudien sus Biblias para ver si es palabra de hombre o palabra de Dios. Pídanle a sus ministros que les muestre la verdad de esto en la Sagrada Escritura. Vengan al frente. Yo quiero tener una oración con ustedes para que Dios fortalezca esta decisión que han tomado en esta noche. Y pueden subir aquí a la plataforma esta, porque yo creo que vamos a tener un buen número de personas que van a venir al frente. Vengan al frente. Tenemos un poco de tiempo esta noche para darle la oportunidad a todos los que deben responder a que vengan aquí al frente. Quiero que vengan y me circunden aquí. Quiero tenerlos cerca y quiero tener una palabra de oración con ustedes. No dejen pasar esta oportunidad. ¿Cómo es? Yo no puedo entender cómo alguien esta noche que no esté guardando el sábado no venga al frente. Francamente yo no lo entiendo. Porque es algo tan glorioso, algo tan hermoso, algo tan especial que Dios nos ha dado. Un regalo. ¿Cómo vamos a rechazar ese regalo que Dios nos ha dado? Qué lindo ver este grupo de personas viniendo al frente, respondiendo al llamado del Señor. Gloria a Dios. Vamos a esperar unos pocos momentos más. Yo sé que hay más. Mire, esto no es una obligación conmigo. No crean que ustedes se están comprometiendo conmigo. Ni siquiera se están comprometiendo con la iglesia adventista. Yo no les estoy diciendo esta noche que se van a hacer adventistas. Estamos haciendo un llamado a guardar el santo sábado del Señor. La iglesia adventista enseña que el sábado es el día de reposo. Por eso creo que deberíamos escoger pertenecer a ella. Pero específicamente esta noche, mi llamado es a guardar el séptimo día sábado, el sábado que Dios nos ha dado como un regalo. ¿Alguien más? Acérquense rápidamente aquí al frente. Vamos a esperar porque sé que hay gente en el patio, sé que también hay gente en la mezanina, en el balcón, que se está movilizando hacia acá. Acérquense. Yo voy a pedir que Dios les dé la fortaleza para avanzar por fe y guardar este santo día. No importa cuál sea la oposición, no importa cuáles sean los problemas que se puedan presentar. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, gloria a Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Acérquense, pueden venir más cerca. Acérquense los que van pasando para dar cabida a otros que van a venir. ¿Alguien más? Veo más gente movilizándose. Terminamos un poco temprano esta noche, así que no tenemos premura, no tenemos apuro. Queremos darle la oportunidad a cada persona que debe responder, que venga al frente y responda a este llamado. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere decirle: sí, Señor Jesús, yo quiero obedecerte? ¿O vamos a escoger ser desobedientes a Jesús? ¿Alguien más? Damos gloria a Dios por este lindo grupo. Pero se me ocurre que hay otras personas aquí. No se vayan a la casa esta noche sin tomar esta decisión. No piensen en los obstáculos. Lo primero que llega a la mente es: ¿cómo voy a hacer yo esto? Tengo que trabajar el sábado. ¿Qué va a decir mi iglesia, los hermanos de mi iglesia? ¿Qué va a decir mi pastor? ¿Qué va a decir mi sacerdote? Nada de eso importa. ¿Es más importante lo que piensan los demás o lo que piensa Jesús? Es lo que piensa Jesús. Así que vengan al frente. Yo quiero tener una oración con ustedes para que Dios fortalezca esta decisión. Bien, voy a tener una palabra de oración. Si durante la oración alguien más quiere acercarse, hágalo. Quiero decirles algo antes de tener la oración. Saben que nunca van a escuchar la voz de Dios
tan fuertemente como la estás escuchando ahora. No piensen que, bueno, yo espero y algún día voy a tomar la decisión, porque mientras más nos demoramos en la decisión, menos se oye la claridad de la voz de Dios. Si Dios ha traído convicción a tu corazón esta noche de guardar este santo día, ahora es el momento que debes responder y deja las consecuencias con Dios. No te preocupes por lo que pueda pasar. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros. Si durante la oración alguien más quiere acercarse, ven al frente antes de que termine la reunión. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado el santo sábado. Te damos gracias, Padre, por este oasis en el tiempo. Te damos gracias porque tomas 24 horas completas para estar con nosotros. Te doy gracias, Señor, por este grupo numeroso que ha respondido a tu llamado. No he sido yo, ha sido tu palabra y tu Santo Espíritu a través de la palabra que los ha traído al frente. Señor, va a haber muchos obstáculos para estas personas que han respondido, de parte de familia, de parte de amigos, de parte de ministros, de parte de jefe de trabajo, pero te ruego, Señor, que tú les des la fe necesaria para pararse en favor de la verdad, aunque se desplomen los cielos, y que puedan disfrutar de la experiencia gloriosa de guardar tu santo día. Y Padre, yo sé que hay otras personas aquí en esta noche que no han venido al frente. Sienten el llamado de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu le dice, párate, responde. Pero por obstáculos en el corazón están escuchando la voz del enemigo. Te ruego, Señor, que en este mismo momento prevalezca tu Espíritu Santo. Señor, que tu Espíritu Santo alcance las profundidades de su mente, de su ser, y puedan decir, sí, Señor Jesús, yo escojo obedecerte a ti. Padre, te ruego que obres poderosamente con estas personas. Te encomendamos, Señor, a todas estas personas que han respondido. Te ruego, Señor, que muy pronto puedan disfrutar de la experiencia de tu reposo en tu santo día. Te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.